Tema del TP5, Marchán. Sensores de magnitudes eléctricas. Sensores de magnitudes eléctricas, bien. General. ¿Cómo? Y en esto lo acabo de abrir, lo acabo de enviar al grupo general y ahora comparto la pantalla. Bien. Esta cuestión de compartir. Actividades. Perfecto. Perfecto, está por verse. Vamos a ver qué pusieron acá. Pero ya se ve, entonces se puede ver mi trabajo. El trabajo grupal. Bien. Bueno. Multímetro o taser. O taster. Me parece que estamos en el horno. Estamos en el horno. Ya, ¿eh? Pero bueno, arranque, Marchán, que siempre me gusta escuchar pavada, así que dele nomás. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Le comieron la lengua a los ratones? ¿Qué pasó? Marchán está por ahí. Lo perdimos, Marchán. Se asustó, parece. Está incompleto, ya veo, el trabajo práctico. Así ya les aviso. Falta todo lo que es la parte de kilowattímetros, que no pusieron nada. Frecuencímetros, no pusieron nada. Indicadores de fase, no pusieron nada. Todo lo que es la parte de transformadores de medición, no pusieron nada. Así que, ¿alguno que esté tomando nota de todo lo que estoy diciendo que falta? Sí, estoy tomando nota. Secuencímetro. Transformadores de medición. Tipos de instrumento. Porque me habla del amperímetro. Yo sí, el amperímetro sé que es para medir amperes. Pero, ¿qué tipos de instrumentos hay? ¿Cómo son? ¿Lo saben eso? De hierro fijo y bobina móvil, de bobina móvil y hierro fijo, de bobina fija y hierro móvil, de doble bobina. De eso no veo nada puesto acá, ¿eh? Principio de funcionamiento. Bueno, como no arranca nadie a hablar, voy a arrancar a hablar yo. Muy bien, arrancamos acá con el amperímetro. Me pone, es un instrumento de medición compuesto por un galvanómetro y una serie de resistencias conectadas en paralelo. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué es un galvanómetro? ¿Qué es un instrumento de medición?
Hay distintos principios de medición en donde, déjeme que vamos a googlearle un... Hay distintos tipos, ahí voy a compartir pantalla para que vayan viendo. Hay distintos tipos de mecanismos. Vamos a ver, por ejemplo, uno por uno. Yo les pido que lo vayan agregando después, ¿sí? A ver, compartir pantalla, toda tu pantalla. Compartir. ¿Ven ahí lo que estoy compartiendo? Sí, No, se ve. todavía no. ¿Se ve un instrumento ahí? Sí, sí. Sí, ahora sí. Bueno. En este caso es un instrumento que se llama hierro fijo, ¿sí? Y bobina móvil, ¿sí? En donde el hierro fijo lo que va a hacer es tener un campo magnético. Fíjense que el hierro está polarizado, tiene un norte y un sur, y la bobina del instrumento va a ser por donde circule la corriente, y al circular la corriente por esa bobina, ¿qué se va a producir en el eje del instrumento? ¿Qué les parece que se les va a producir? Un campo magnético. Sí, una cupla básicamente, un par, debido al campo magnético que se va a producir dentro de esa bobina, que va a tender a hacer girar ese rotor, ¿sí? Para que el rotor no gire y siga dando vueltas, tiene en sus dos extremos, ¿lo ven ahí? Dos resortes. Perdón, estoy usando los datos. Se me cayó el internet de la casa. Bueno, fíjese, póngale un poco de agua oxigenada, no sea cosa que se infecte, ¿vio, Marchán? Tranquilo. Después me pongo la nota yo, Marchán, no se haga drama. No desperdicio bala, Marchán, ya se va a morir solito usted sin que yo lo mate. Oh, gracias. Bueno, entonces estábamos. Ese paro cupla motora, ¿a qué va a ser proporcional? A ver. A la intensidad del campo. ¿Y la intensidad del campo a qué va a ser proporcional? A la corriente que pase por... A la corriente que pase, ¿sí?, por la bobina, ¿no? Sí. Sí. Bien. Este instrumento se llama hierro fijo bobina móvil. ¿Sí? Vamos a buscar ahora otro que sea de al revés. Bobina fija, hierro móvil. Está lenteja acá la compu. A ver si tengo uno acá. Vamos a ver. A ver este. Bueno, este es de doble bobina. No conseguí el otro todavía. Este es de doble bobina. Este lo que tiene que el campo magnético, en vez de ser un campo magnético con un hierro, un material ferromagnético que está premagnetizado, se genera sobre una bobina fija, un campo magnético, y hay una bobina móvil, que fíjense qué característica tiene la bobina móvil acá. Ustedes ya vieron rotores jaula de ardilla, motores
asincrónico con rotor en jaula de ardilla, ¿no? ¿Sí o no? Sí, en primer año creo que lo Sí, hizo. primero. En electrotecnia tuvieron que haber visto motores asincrónicos, ¿m? Sí, lo vimos. Con jaula de ardilla. ¿Qué es la jaula de ardilla? El rotor. El rotor. El rotor, pero ¿qué es la jaula de ardilla en el rotor? Es la Es una conexión. bobina, básicamente es una bobina que está en corto, ¿sí o no? Y ¿qué pasa cuando se genera un campo magnético? En este caso un campo magnético rotante, ¿sí? ¿Qué se induce sobre esa bobina que está en el rotor? Se induce una FEM. Una fuerza contraelectromotriz, ¿sí? Que va a tender a hacer girar el rotor, por eso el motor se mueve, ¿sí? Acá, a diferencia del otro caso, el de bobina móvil, en el de bobina móvil la corriente por donde que yo medía, por donde pasaba. ¿Por dónde circulaba la corriente en el primer caso? En el primer caso circulaba Por el rotor, por la el bobina rotor. que era el rotor. Sí. Acá, ¿por dónde circula la corriente? Sería por el estator. Exactamente. ¿Sí? Vamos a ver si encuentro ahora uno de hierro fijo. El de hierro fijo es similar, ¿sí? Bueno, no lo encuentro acá, lo buscan, es similar. La única diferencia que tiene es que el hierro fijo es un hierro que está imantado y va a entrar o salir dentro de la bobina. A ver si hay alguno por acá. Acá está. Acá tiene uno. ¿Sí? Bobina fija, hierro móvil. ¿Lo ven? Sí. Entonces, acá la bobina que es fija, como el anterior, va a generar un campo magnético, ¿sí? Ese campo magnético lo que va a hacer que en este elemento, que es un material ferromagnético, se mueva hacia adentro o hacia afuera de la bobina. Fíjense que todos los instrumentos tienen una serie de resortes de equilibrio o compensación, ¿está? Agregan estas tres explicaciones al práctico, por favor, ¿sí? Y hasta ahora lo que veníamos midiendo, que en el orden de magnitud de qué es. ¿Qué orden de magnitud tiene la corriente que circula por estas bobinas? ¿Alguno que le dé la cabecita para pensar? ¿Por la unidad se refiere usted? Orden de magnitud, estoy midiendo 200 amperes, pasan 200 amperes por esa bobina, pasa 1 amper, pasan miliamperes. Y va a depender. ¿Depender de qué? Y por ejemplo, si estoy midiendo una carga baja, voy a usar una escala con unidad en miliamper. Pero Ajá. si estoy... Yo le hago de vuelta la pregunta. ¿Qué le parece qué orden No, de o sea, magnitud de corriente puede circular por esa bobina? Siempre va a ser. Siempre va a ser baja la corriente porque se usa un campo magnético que crea esos resortes que no bancan nada, ¿no? Los resortes no, la bobina no van a bancar nada. ¿Cuánto? Cuando yo selecciono la sección bobina, de un digo. cable, La bobina, disculpe. la sección de un cable, ¿sí? Sección de un cable.
tengo que cambiar un cable para un determinado equipo eléctrico. ¿Qué regla así práctica utilizo para saber qué sección de cable le pongo? Claro, dependiendo de la corriente que circule, va a depender la sección. Ok, bárbaro. ¿Y ustedes cómo se les ocurre que es la sección del cable de esto? Y un instrumento de medición debe ser bajo la sección. Miliampere, ¿no? Miliamperes, muy bien. Y si yo tengo que medir corrientes del orden de los amperes, ¿cómo hago? Aumento la sección del conductor. Claro, entonces hago una bobina con un cable de 18 milímetros de sección, por ejemplo. No es muy viable, Él ¿no? se está dando cuenta que habla una pelotudez, ¿no, Taconi? Tendría que ser trabajar también con miliamper, pero me tendría ¿Cómo que hago hacer- trabajar? ¿Cómo conecto yo un amperímetro para medir? El amperímetro va en serie. Muy bien, va en serie. Ahora, Sí. si va en serie directamente y yo tengo que medir 50 amperes, ¿tá? ¿Yo puedo hacer circular 50 amperes por la bobina del amperímetro? No. Y se va a prender fuego el amperímetro. Va a durar lo que un pedo en un canasto el amperímetro, porque la sección de la bobina debe ser de 0,05 milímetros cuadrados. ¿Ah? Entonces, en cuanto pasen los 50 amperes, va a ser PIF. el amperímetro. Entonces, ¿cómo hago para medir corrientes grandes, ¿sí? O tensiones grandes con estos equipos de bobinas, ¿sí? Para no quemarlos? ¿Qué tengo que hacer? Hay que transformarla. Pasarle con un transformador, bajar la corriente. Una opción es usar un transformador de medida, otra opción más barata, cuando el valor de la resistencia o el valor de la corriente no es tan alto, es usar lo que se llama resistencias shunt, ¿sí? En el caso de una, ¿cómo se dice?, de un amperímetro, o una resistencia multiplicadora en el caso de un voltímetro, ¿sí? Acá hay un lindo videíto, a ver, dice que resistencia shunt, a ver qué es lo que dice acá. Básicamente lo que hago es poner una resistencia en paralelo con el amperímetro, ¿sí? Pero tengo que calcular esta resistencia, ¿sí?, de forma tal que el grueso de la corriente me venga por acá y por el amperímetro me vaya el máximo de corriente que puede llegar a resistir. ¿Tá? Eso me lo van a explicar ustedes próxima clase. Cómo funciona la resistencia shunt y cómo funciona una resistencia multiplicadora. Y cómo hago el cálculo. ¿Sí? ¿Me escuchó ahí Guzmán, Muratore, todos los que están por ahí? Sí, señor. Porque con decirme el amperímetro mide amperes y el voltímetro mide volts, el boludímetro mide boludímetros, pero no me sirve. Ustedes tienen que saber algo más que eso, me parece, ¿no? Así que Un toque más. un poquito más que eso tienen que saber. Entonces, vamos a dejar de presentar, o mejor, vamos a presentar qué es lo que pusieron acá. ¿Sí? Ah, no, esto no es. Vamos a cerrar este. Cerro pestaña actual. Entonces, usamos estos equipos muchísimo a bordo, ¿sí?
mucho, mucho, gordo. En general, ¿cómo se calculan cuando si yo tengo que comprar un amperímetro para medir algo? ¿Ah? ¿Cómo selecciono yo el amperímetro ideal para la medición? Y va a depender de la escala. ¿Cómo selecciono yo la escala sabiendo la carga? Y si tengo varias cargas, ¿cómo hago? Y por ejemplo, si es algo electrónico, sabemos que va a estar en el orden de los miliamperes. Y si es un motor de un sistema de potencia. Si son varias cargas, hay que guiarse por la que tiene la carga más alta. Más allá de eso, lo que hago siempre es, yo chequeo cuál es la carga más alta. ¿Eh? Carga más alta 90 amperes. Entonces, si es 90 amperes la carga más alta, yo tengo que seleccionar un amperímetro que esté por arriba de 90 como máximo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces tiene que ser, si es de 90 no hay de 100, 150, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, esa es la máxima. Yo lo que tengo que ver es que la medición en general, la aguja se posicione sobre el tercio medio del instrumento. ¿Sí? Si las cargas en general andan entre los 40 y 50 amperes, lo que voy a hacer es comprar un amperímetro de 0 a 100 amperes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa forma la aguja va a estar posicionada en el tercio medio de la escala, ¿sí? En donde menor error voy a tener de medición o error de paralaje. ¿Qué es el error de paralaje en un instrumento de aguja? Y Lola sigue anotando, error de paralaje. Es cuando no veo bien detrás de la aguja y veo otra medición de la A ver, misma. si va y mide un amperímetro, ¿sí? Le va a dar una determinada medición porque va a ver la aguja desde el lado de arriba, ¿sí? Contra la escala. Si Bigliola, que es más petiza, va y mide el mismo amperímetro, va a ver la aguja del lado de abajo contra la escala, ¿sí? Y uno me va a decir que hay 38 amperes y el otro me va a decir que hay 40 amperes. ¿Cuál de los dos tiene razón? Y ninguno de los dos. O tenemos Habría dos que opciones. verla. Le ponemos un peldaño a Bigliola o que se agache un poco el otro. Habría que ver la No, posición de le lectura. escuchamos las patas a Báez, porque hacemos como el lecho de Procusto, ¿no? Anote, lecho de Procusto. No, para un poco. Lecho de Procusto, Bigliola, anote, que de paso no tiene nada que ver con esto, pero van a aprender algo. ¿Sí? El error de paralaje era lo mismo que pasaba con el calibre. En el calibre es menos, pero en este tipo de instrumentos, en donde hay una distancia entre la aguja y la escala, ¿sí? Depende de qué lado la mire, voy a tener una medición u otra. Entonces ya tienen un montón de tareas para el hogar para hacer sobre esto. Joule, multiplicadoras. Pero bueno, alguien dijo por ahí, y con muy buen tino, que uso transformadores de medición. Lo cual es una cosa piola usar un transformador de medición. Pero ¿cuándo uso transformadores de medición? Cuando los valores de corriente o de tensión y corriente, porque hay transformadores que sirven para ambas cosas, están muy, muy por arriba de la posibilidad de usar, o las potencias son muy altas, ¿sí? Cuando voy a medir en la barra principal ¿cómo se dice? De las barras principales de generación, la corriente, no hay una, y de repente tengo 500 amperes ahí, ¿tá?
¿Cómo lo mido? Bueno, lo mido básicamente instalando un transformador de medición que va a, vamos a buscar uno, ya les muestro uno, denme un segundo. A ver si tengo algo de estos. A ver. Va el transformador de medición, en el caso de los transformadores de corriente, va insertado en el núcleo de la barra. A ver si tengo alguna foto por acá. No, acá no hay. Esta piola de ver. Son de este tipo, ¿lo están viendo hoy? ¿El transformador? Sí. En ese caso es un transformador doble, son dos transformadores, en donde el primario es la barra o la línea principal que yo quiero medir, ¿sí? Y el secundario del transformador va a estar dado por esta bobina que está acá, este toroide, ¿la ven? En este caso hay dos toroides. Anote, Bigliola, toroide. Toroide no es un transformador con cuernos, es un transformador circular. Pero yo, ¿dónde puedo utilizar este tipo de sistemas de medición con transformadores? Y bueno, señores, además de que tiene que haber una muy alta relación de transformación para poder usarlo. ¿En dónde más es el único lugar donde se pueden usar? ¿Yo los puedo usar en cualquier tipo de medición? Hola. ¿Cómo tiene que ser la corriente? Muy alta. ¿Yo puedo medir en corriente continua con un transformador? No, tiene que ser alterna. ¿Y por qué? Porque la corriente continua no tiene oscilación, por lo cual no va a generar la inducción. No va a generar sobre el secundario, ¿sí? Entonces, para corriente alterna y donde son muy grandes el rango que yo tengo que medir, ¿sí? En donde yo lo que voy a hacer es pasar de 500 amperes a 1 amper, eventualmente, ¿sí? O menos, 1000 miliamperes, que es lo mismo, 1 amper, ¿sí? 1000 miliamperes son 1 amper, ¿no? Hola. ¿Cómo dijo? No lo escuché, disculpe. 1000 miliamperes, ¿cuántos son? Un amper. Bien. Ahí voy a utilizar transformadores de medición. Estoy hablando en este caso de transformadores de corriente. En este caso, ¿qué tengo que hacer para desmontar el transformador este?
Piensa, cerebro, piensa. Cortar el cable. Sí, o desatornillar el cable para sacarlo alrededor, porque si no, no tengo forma de sacarlo, ¿sí o no? Por lo menos acá no se ve otra forma. Bueno, hay algunos transformadores de medición que permiten, veamos este ejemplo, ¿sí? Este se desarma, se pone, ¿lo ven acá que tiene una bisagra? ¿Sí? Sí, se ve. Entonces este lo puedo poner, abrir la bisagra, ponerlo y cerrar, ¿sí? Tipo una pinza amperométrica. La pinza amperométrica no es ni más ni menos, mis buenos muchachos, que un transformador de medición. De mano. ¿Sí? No me pusieron la pinza amperométrica, no vi la pinza amperométrica en el práctico. ¿La agrega Bigliola, me hace el favor? Déjame. Pero está entre en el amperímetro. Le gusta. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo va a transformar? Esto ya trabaja así un transformador de corriente. Y un transformador de tensión para medir voltímetro, ¿cómo va a trabajar? En paralelo. Mire, hay veces que es preferible mantener la boca cerrada y no pasar por boludo y confirmarlo. ¿Tá? No. Mediante inducción electromagnética. Directamente como labura cualquier transformador común. ¿Sí? A ver, vamos a buscar uno de medición. Azuremente. Y acá los tienen. Dependiendo de las potencias, van a ser transformadores con disipadores potentes, ¿sí? O transformadores más tranqui, digamos, como pueden ser estos. ¿Este de qué es? ¿De corriente o de tensión? El redondo. Parece Tensión. ¿El redondo es de tensión? No, sino de corriente. corriente. Es de corriente. Es de corriente, dijo ahí alguien. ¿Sí? ¿Será de esquina? No, este es de empedrado. Me parecía. Acá tienen cómo es el esquema eléctrico. ¿Sí? El primario toma directamente del punto de medición y conecto el voltímetro al secundario. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Clarísimo. Bueno. ¿Qué precauciones tengo que tener cuando conecto o desconecto un transformador de medición? Tengo que ver para el... Ah, no dije nada. Pregunta de pilotines, se lo hacemos a la mesa de pilotines, así que Bigliola ya lo anotó y lo van a buscar ustedes, porque si se lo digo, les va a durar en el coco 30 segundos y se van a olvidar. ¿Sí, Bigliola? ¿Está ahí todavía anotando? Sí, sí, sí. Bien. Yo les doy la respuesta, les va a durar exactamente 30 milisegundos y se lo olvidan. Cuando como ustedes lo van a buscar y va a ser pregunta en el examen, me lo van a contestar ahí.
Este tipo de transformadores que ven acá, por ejemplo, se usan mucho en lo que son todo lo que son medición de utilities, que se llama en inglés, que son, por ejemplo, estaciones, subestaciones transformadoras, elevadoras. A ver si hay acá una subestación. Ven, acá hay una subestación, ¿sí? Acá hay una subestación que tiene su transformador y tengo acá los transformadores de medición. Y acá están chequeando, fíjense que tiene una pinza, una megapinza amperométrica con una barra de fibra de vidrio, ¿sí? Esto no puede ser de aluminio, tiene que ser un material recontra super aislante. ¿Están viendo la foto? Sí. Entonces, por ejemplo, a una fábrica que le tienen que facturar, o a un shopping, o a un consumidor grande, ¿ah? No le puedo poner un kilovatímetro hogareño común y silvestre. ¿Por qué? Porque no voy a estar dentro de los rangos de ¿qué? De corriente y tensión que se va a bancar ese kilovatímetro. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces lo que se hace, se instalan en la línea principal. En el caso de, por ejemplo, una fábrica o de un ¿cómo se dice? De un hospital o de un shopping o lo que fuera. Yo voy a tener grandes variaciones de tensión en tierra. No debiera, ¿no? No. No debiera. La única, los picos de encendido de alguna De máquina. tensión no voy a tener grandes variaciones. No voy a tener, menos en tierra, en donde lo que yo tengo, las fuentes generadoras, si bien no son infinitas, comparado con cualquier carga que yo le pueda poner, el sistema interconectado nacional actúa como si fuera una fuente cuasi infinita, ¿sí? Si yo prendo y apago el ventilador, ¿se entera el sistema de generación de Chocón? No. No. Un segundo, por favor. ¿Hola? ¿Sí? Bueno, alguien llamó por teléfono. Entonces, la bobina voltimétrica del kilovatímetro la puedo conectar tranquilo a la tensión de entrada, ¿sí? Porque más o menos se va a mantener estable. Si yo estoy en monofásica, ¿cuánto va a ser? 220. Muy bien. Y si estoy en trifásica, 380. 380. Más o menos 5%, pero va a andar por ahí. Ahora, la corriente, estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Entonces lo que hago es en las líneas principales conozco transformadores de medición. Si yo tengo trifásica, que es lo típico, coloco en las tres fases un transformador de medición, ¿sí? Y lo que hago es transformar esa corriente en una corriente mucho más chica para que poder mandársela a la bobina del kilovatímetro, ¿sí o no? Y ahí es donde viene el otro tema. Ustedes saben que cuando yo voy agregando en un sistema, ¿cómo se dice? Elementos, la confiabilidad del sistema. Otra vez, aguanten un segundo.
Le mandé desde mi mail oficial de la Escuela de Náutica. No sé si quiere algo más, pero no tengo... el mail ese tiene el dominio de la Escuela de Náutica, escueladenáutica.edu.ar. Si quiere algo más me avisa, pero... Pasa que no estoy en la oficina porque no estamos yendo a la oficina todavía, y hay un montón de cosas que no tengo, y entre otras cosas no tengo los templetes acá donde estoy. ¿Qué empresa? Bueno, vamos de vuelta. ¿En dónde había quedado? La eficiencia de un sistema es tan buena como la suma de las eficiencias de los componentes. Es lo que vimos, ¿se acuerdan lo que vimos ¿cuándo fue? El lunes, en la P36 que se hundió? ¿Con ustedes la vimos? Sí, señor, fue con nosotros. Bueno, a ver, si yo tengo equipos que los estoy conectando en serie, cuando yo tengo un equipo que tiene un rendimiento del 90%, un solo equipo tiene el rendimiento del 90%, ¿sí? El rendimiento total del proceso es el 90%, ¿sí? Ahora, si yo a ese equipo le acoplo en serie otro equipo que tiene también el 90%, ¿cuál es el rendimiento total del equipo? Menor al 90. ¿Y qué tanto menor al 90? Sería unos 35 por ahí, si no me equivoco. Ya me está blagueteando Ledesma. Piensa, cerebro, piensa. 0,9 en uno, 0,9 en el otro, quiere decir que va a ser 0,9 por 0,9. Va a ser 81%, ¿sí? Cuando yo pongo uno de 90 en serie con otro de 90, va a ser 81%. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿qué va a pasar con la medición esta? Si bien los transformadores de medición son de muy alta clase, ¿qué quiere decir muy alta clase? Tienen una precisión muy alta, muy alta. ¿Qué es lo que le va a estar agregando al sistema? Error. No es lo mismo medir con el kilovatímetro solo que medir con el kilovatímetro más un transformador de corriente, ¿sí o no? Porque le voy a estar agregando el error del transformador. Entonces yo tengo un kilovatímetro que es un avión, 0,99 clase, quiere decir 99% de precisión, ¿sí? Y le pongo un transformador de medición marca Ledesma, fabricado en empedrado, que tiene un 30% de medición, de precisión de medición. ¿Qué va a pasar con la precisión de la medición? ¿Cuánto va a ser? Va a ser del 0,3 por 0,99, que quiere decir que va a ser bastante menos de 0,3, ¿sí o no? Sí, sí. Con lo cual todo el sistema tiene una precisión muy baja. Ahora yo gasto una fortuna en el kilovatímetro, gasto una fortuna en el transformador de medición. Igual,
Si yo haga 0,99 por 0,99 me dice lo que le da. $0,98. 0,98. O sea, estoy por debajo de cualquiera de los otros dos. ¿Sí? Sí. Entonces, en el caso de la medición de potencia, y cuando la mido potencia, ¿para qué la mido? Para facturarla, básicamente. A mí lo que me interesa medir es para facturar, para cobrar. ¿Ah? O para que me cobren. O para chequear que lo que me están cobrando corresponde. ¿Sí? Es muy importante mantener la precisión de los transformadores. Y esos transformadores se chequean eventualmente periódicamente. ¿Sí? Otro equipo que acá no está, anote Bigliola. Anote Bigliola. Sí, sí. Cosfímetro. Medidor de coseno phi. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en base a lo que la sea el coseno phi, yo voy a tener una cantidad de potencia activa aprovechable o no. ¿Se entiende? ¿Qué pasa cuando el coseno phi es bajo? En un sistema, en una planta de generación. O mejor dicho, no es la planta de generación. ¿Dónde va a ser bajo el coseno phi? En el generador no. El coseno phi va a ser bajo en la carga. ¿Qué pasa cuando las cargas tienen un coseno phi bajo? ¿Qué tipo de cargas tiene un coseno phi bajo? Resistivo puro. ¿Cómo? Resistivo. Arellano, Sí. usted tiene suerte que las balas están caras. Coseno phi 1, ¿qué tipo de carga es? Sí, me equivoqué yo. Ese sí es resistivo. El otro es inductivo o capacitivo. Inductivo capacitivo. En general, Inductivas o capacitivas. ahí cayó, aterrizó Merchan. Desde el fondo, robó la pelota. Inductivo capacitivo. En general, ¿cómo son los tipos de carga que yo voy a tener a bordo o en tierra? ¿Tengo mucha carga capacitiva en tierra? No. ¿Cómo son en general? Inductivos, resistivos. Inductivo resistivo. En general son cargas más bien inductivas. ¿Qué pasa cuando el coseno phi es bajo? Quiere decir que la carga tiende a ser más ¿qué? Más capacitiva. Más inductiva. Con un coseno phi 0,6 quiere decir que yo tengo muchas bobinas conectadas y pocas resistencias. ¿Sí? ¿Qué es la lógica, tanto a bordo como en tierra? Bueno, ahora se fueron cambiando, pero todo lo que era iluminación a bordo eran, por ejemplo, tubos fluorescentes que tenían reactancia, ahora vamos poniendo LEDs. Pero igual, tenemos todo lo que sea fuerza motriz, son motores a bordo, son bobinas, ¿sí? Entonces tiende a ser la carga más bien del tipo inductivo. Inductivo quiere decir que el coseno phi es bastante menor a 1. Yo me río muchas veces porque los cadetes de los pilotines vienen y me dicen, no, porque el coseno phi era 0,8. ¿Y vos qué sabés que era 0,8? ¿Dónde tenían cofímetro? No. Y entonces, que vos hayas estimado que era 0,8 es una historia, pero no era 0,8. Entonces, ¿qué pasa cuando la carga es demasiado inductiva y el coseno phi es bajo? ¿Qué pasa con el sistema de generación? Tiene que generar más. ¿Por qué? Y porque si es bajo es porque tiene más... es un circuito muy inductivo, será. ¿Usted conoce la paradoja
Yo les voy a contar una anécdota. Una vez fuimos al puerto de Veracruz con unos colegas que estábamos en un barco y estábamos con un cocinero que era súper malo el tipo. Entonces la verdad teníamos un hambre importante, nos fuimos a comer a un restaurante mexicano ahí en el puerto de Veracruz y viene el mozo, nos trae la carta, dijimos, bueno, ¿qué podemos comer que sea típico mexicano? Enchiladas, bueno, pero ¿qué son las enchiladas? Que son tacos, y los tacos es que son enchiladas, y entramos en ese círculo vicioso, taco, enchilada, enchilada, taco, que usted me lo acaba de hacer acordar, ¿ah? ¿Qué pasa en un sistema de generación cuando la potencia reactiva es muy alta? Porque ¿qué es lo que me indica la potencia? Un coseno phi bajo, ¿qué es lo que me está indicando? Mucha potencia reactiva. Poca potencia reactiva. Al revés, mucha potencia reactiva. Ay, carajo. Mucha potencia reactiva. Mirá la imagen y te vas a dar cuenta. De electricidad los tengo que cagar a tiro ustedes, no tienen la más puta idea. ¿Ah? ¿Cómo era la fórmula de la potencia reactiva? La de la potencia activa. Voltaje por corriente. En corriente continua sí, pero en corriente alterna no. U por I es la potencia aparente en corriente. Es por el seno del ángulo. ¿Esa cuál es la del seno? En bolas mal de electrotecnia, están en pelotas. Esa es por la reactiva. No es por seno, es por reactiva. U por I por el seno es la reactiva, U por I por el coseno es la activa, ¿sí? A ver, yo no me voy a cansar de repetirle, muchachos, que todo tiene que ver con todo acá. ¿Sí? Electrotecnia tiene que ver con servo tiene que ver con un montón de otras cosas, con máquinas auxiliares, no pueden estudiar para el 4 y olvidarse rápidamente, la puta madre. Bueno, entonces si yo tengo una potencia reactiva grande, ¿sí? ¿Qué es lo que se me va a achicar? La potencia activa. Muy bien, ¿está viendo la jarra de cerveza? ¿Sí se ve? ¿Se entiende? La cerveza, la espuma de la cerveza es potencia reactiva. ¿Y qué es esa potencia reactiva? Es potencia desperdiciada. Sí, pero ¿por qué es potencia desperdiciada? Porque básicamente es corriente que va y viene del generador sin generar trabajo, ¿sí? Entonces es corriente que al no generar trabajo mecánico, lo único que hace es cargarme con corriente el generador y no me entrega el trabajo mecánico. Un minuto, por favor. Entonces, decíamos, esa es corriente que va y viene en la línea, me carga el generador, me lo limita por corriente, pero no me entrega trabajo mecánico. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por eso es importante medir el coseno phi, porque además,
en tierra, a bordo no, pero en tierra sí. A bordo algunos barcos lo tienen, otros no. En tierra es usual que existan equipos compensadores de coseno phi que lo que hacen es elevar el valor de coseno phi para, ¿cómo se dice? Que no tenga ese efecto de corriente que va y viene. Típicamente se utilizan o bancos de baterías, o se utilizan, porque dijimos que era inductivo. ¿Cómo compenso una componente inductivo? Con capacitores. Con una componente capacitiva, ¿sí o no? Sí. Bueno, y las otras formas son o con un compensador sincrónico. ¿Cómo va eso? Bueno, con un compensador sincrónico que es básicamente un generador que está trabajando en una tensión ligeramente superior a la tensión de línea. Que lo tengo que forzar para ponerlo en paralelo. ¿Sí? Bien. Mediciones ya dijimos. Corriente, tensión, kilowatts, coseno phi, secuencímetro. ¿Por qué es importante saber la secuencia? ¿Cuáles son las condiciones de puesta en paralela de los generadores, los que estuvieron embarcados? La puta madre, no me digan que no vieron cómo se ponía en paralelo un generador. La frecuencia va a depender de la velocidad de giro. Y tenemos que ver la frecuencia, el voltaje y el amperaje. No, es la... ¿Cuáles son las condiciones de puesta en paralelo de un generador? Mismo voltaje, básico. Misma frecuencia y mismo sentido de giro. Mínima las pelotas, tengo que tener igualdad de frecuencia, igualdad de tensión, igualdad de secuencia, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Nada de mínimo. Sí. ¿Y cómo chequeo la igualdad de secuencia? Con el sincronoscopio. Sincronoscopio. Muy bien. ¿Y si no tengo un sincronoscopio? ¿Con qué? Porque suelen tener el sincronoscopio, que es el equipo de aguja que gira, ¿sí? Sí. Y va a empezar a girar más rápido, más despacio, pero además tengo otra cosa. No me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Suelo tener un grupo de lámparas. Sí, de luces apagadas y luces encendidas. Y es un sistema de luces apagadas y luces encendidas. A ver, siga anotando, Vigliola, sincronoscopio, las luces, y me van a explicar todo. ¿Y qué ventaja tienen las luces apagadas o qué ventaja tienen las luces encendidas? ¿Qué me conviene más, que sea luces apagadas o luces encendidas? Lo que me acuerdo que era el de luces apagadas, pero no me acuerdo por qué. Y es fácil, Guzmán, porque es muy difícil notar la diferencia cuando una lámpara está al 90, al 95 o al 100% a simple vista. En cambio, cuando la lámpara está apagada, uno la ve bien que está apagada. ¿Se entiende? Sí. Ahora, como no tengo un luxómetro en el ojo para medir la cantidad de luz que está emitiendo la lámpara, es muy difícil invocarle. Bien. Seguimos. A ver qué pusieron acá. Amperímetro analógico, amperímetro digitales, galvanómetro. Multímetro o
tester, no taster. Voltímetro. Una porquería de trabajo, la verdad, una basura de trabajo. Se quedaron cortos, pero lejos. Luxómetro. La luz es una. A ver. ¿La luz es una magnitud eléctrica? No, profesor. No, entonces, este está MFT, ¿no? Acá. ¿Usted sabe qué quiere decir MFT? No. Mirando fuera del tarro. Este no está acá, no tiene que estar acá. Perfecto. Osciloscopios sí. No tenemos osciloscopios en general a bordo. Si lo hay, es raro que lo haya. Pero bueno, ya que lo puso acá, me van a contar cómo miden con el osciloscopio, por ejemplo, una corriente alterna, cómo miden frecuencia. Anote, generador de diente de sierra. Otro equipo que no me lo pusieron acá, que ustedes lo debieron haber visto a bordo, megómetro. ¿Qué es un megómetro? Megómetro. Para medir la resistencia. Sí, resistencias. La aislación. Sí, la aislación que tiene el buque. No, la aislación del buque no, la aislación del buque es cero. Para motores eléctricos se usa. Para equipos eléctricos, ¿sí? Que pueden ser motores o transformadores. No puedo medir aislación en un equipo, no con ese equipo por lo pronto, en un equipo electrónico, porque lo voy a hacer pelota. Porque suelen trabajar en 1500 o 3000 volts. Los equipos más viejos tenían una manijita, era como una dínamo, que generaban esos 1500 volts, o los 3000 volts, y los equipos más nuevos ya tienen un generador de forma electrónica, de una fuente tipo switching con un generador electrónico. Y cuando mido aislación, ¿para qué mido aislación? Para saber que si tengo fugas. Bien, pero de vuelta, ¿para qué me sirve saber si tengo fuga o no tengo fuga? Si no se queda pegado ninguno. Por un tema de seguridad, básicamente. Exacto. Un tema de seguridad. No solo que no se quede pegado ninguno, sino que de repente el equipo está en una zona que es zona peligrosa o zona de atmósfera explosiva o lo que fuera. En general no debiera de pasar que haya ese tipo de equipos en esas atmósferas y que no pase alguno y haga un chispazo, ¿no? O si le caiga algo y haga un chispazo por afuera. Y otra puede ser que no consuma tanto. No, el consumo no viene tanto por ahí. O sea, el consumo en general no es un tema que nos preocupe a bordo, por lo pronto. Ahí pasa más por un tema de seguridad. Y a bordo, como estamos, ¿en qué ambiente estamos? En un ambiente donde tenemos agua por todos los rincones, ¿sí? Es muy fácil que los equipos pierdan aislación. ¿Sí? Entonces, una regla del pulgar, una regla así operativa, dice que yo tengo que tener no menos de 1000 ohm por volt. ¿Sí? Si yo estoy midiendo un motor que trabaja en 380 los bobinados, ¿cuál es el mínimo de aislación que tiene que tener para darlo por bueno? 180.000 ohm. 380.000 ohm, 380 megas. De ahí para arriba. ¿Cuánto para arriba? Cuanto más tenga, mejor. ¿Sí? Ya si estoy en 380 megas, el motor está ya a punto de caramelo. Ya lo tengo que poner el ojo muy encima porque le falta poco para perder completamente la aislación. ¿Cómo se le levanta la aislación a un motor?
¿Por qué pierde aislación un motor, básicamente? Por el deterioro del material aislante. Uno de ellos es el deterioro del material aislante, con el tiempo se va deteriorando, es correcto. Pero además de eso, además del deterioro del material aislante, una de las causas que va a generar mayor deterioro es la humedad, ¿sí? Sí, sí. Entonces, ¿cómo hago para levantar la aislación a un motor? Así, rapidito, simple. Desarmarlo, limpiarlo. Ventilación. No, desarmarlo, lo pongo, lo caliento, ¿sí? Para que con el calor pierda humedad. Una de las formas más simples de hacerlo es ponerlo en funcionamiento y que levante temperatura. Darle carga mecánica, por ejemplo. Si eso no funciona, cuando lo voy a medir en caliente sigue con baja aislación y están jodidos ya las aislaciones. Ahí sí hay que desarmar, va a haber que limpiar, cambiar, volver a barnizar, eventualmente algún bobinado, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta qué bobinado es el que está mal? Porque usted los bobinados los tiene separados en el motor. En la bornera mide bobinado contra bobinado. Ah, está bien. Después, si lo llega a encontrar en todo el mazo de cables del bobinado, le doy un premio. Con lo cual lo que hace es pintar todas las bobinas. ¿Sí? O eventualmente mandarlo a reparar a un taller y que le hagan una reparación y se lo traigan de nuevo. ¿Qué les iba a decir? Una anécdota. Hablamos del submarino San Juan, ¿se acuerdan? La clase pasada. Que yo les decía que hubo un submarino San Juan antes del submarino San Juan, que fue un buque de Elma, era el San Juan, y estando llegando cerca, no me acuerdo si era Hong Kong o Singapur, un puerto de estos Oriente, se pusieron a desarmar una bomba de agua de mar principal, las válvulas de toma de agua de mar, de toma de casco, no cerraban, y el buque se inundó, ¿tá? La sala de máquinas se inundó completa, y se inundó con agua de mar, al colmo. Porque ¿cómo es el agua destilada? ¿Qué conductividad tiene el agua destilada? Cero. Muy bien, el agua destilada no conduce la corriente. Ahora, cuando empieza a tener contenido de sales, empieza a ser mayor conductor. Es el principio de funcionamiento del salinómetro. ¿Se acuerdan que lo vimos, el salinómetro? Máquinas auxiliares el año pasado, generadores de agua dulce, destiladores, el salinómetro. ¿Se acuerdan que era un salinómetro? No se acuerdan ya. Para el generador de agua. Era el equipo que cuando estaba por debajo de determinada cantidad de parte por millón de sal, le mandaba el agua al tanque, o si no la recirculaba o la tiraba al mar. ¿Sí? Bien. Principio de funcionamiento del salinómetro es ese: a mayor concentración de sales, mejor la conductividad, y obviamente va a circular más corriente, va a marcar más. Entonces, buque se inunda la sala de máquina todita, completa, con agua de mar. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos todo? No vamos a tirar todo. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que entrar en un dique seco. En dique seco tuvieron que lavar todo con agua destilada. Fortunas sale lavar los equipos eléctricos con agua destilada, ¿sí? Y después tuvieron que ponerlos a calentar, básicamente. ¿Y cómo los pongo a calentar? Una forma es poner, por ejemplo, todos los bobinados en serie, ¿sí? Y hacer circular a través de esos bobinados una corriente que yo pueda de alguna forma controlar. ¿Sí? Para que los bobinados levanten temperatura. Y eso hubo que hacerlo en todos los motores, todas las bombas, todos los circuitos eléctricos, para hacerle levantar aislación para que pudieran salir a navegar.
de nuevo. Cuando uno se encuentra con ese tipo de cosas, ¿cuál es la solución? Y bueno, lavarlo con agua dulce, secarlo bien, darle calor. Si tengo un horno, si lo puedo meter en un horno porque el motor es chico, un horno a baja temperatura. No estoy haciendo un bizcochuelo, lo que estoy haciendo es calentarlo a baja temperatura para que evapore, ¿sí? 60 grados, 65 grados, 70 grados, no más de eso. Si le doy más de eso voy a dañar todos los barnices aislantes y algún aislante interno de los motores. ¿Se entiende? Igual si pasa eso, se pone la laca de vuelta, ¿no? ¿O no hace falta? Sí, lo que pasa es que habría que sacarle la laca anterior. Pues si yo pinto sobre la laca descascarada, ya la jodí. ¿Ah? Está bien. ¿O usted pinta así sobre lo descascarado? Y no, la verdad que no. Bueno. Entonces, equipo que faltaba ahí, megómetro. Lo agregan, Vigliola, yo la sigo usando usted que es una muchacha aplicada, ¿no? Como estos vagos. El blog de notas. Me lo Es la que anota ahí. Y lo agregan al trabajo práctico. Bien. Damas y caballeros, los espero la semana que viene, lunes. Bueno. Misma batidora y el mismo Vaticanal, 16 horas. Listo. Perfecto. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Hay alguna novedad con el tema de los finales o algo? ¿O la vuelta a clase? O No, vuelta a clases sí les puedo anticipar que no va a haber vuelta a clases este año. Listo, ok. Este año no va. Sí va a haber finales presenciales. Finales presenciales. Sí. ¿Y con respecto a los talleres y eso? No, eso puede que haya talleres. Eso puede que se haga algo con los talleres. ¿Cómo se dice? En burbujas. Ustedes son poquitos. ¿Cuántos son? 21. 21 en total. Ustedes son poquitos. Se puede hacer en 2 grupos, por ejemplo, de 10 y de 11. Pero ahora están haciendo los del año pasado taller. Todavía, ¿sí? No tengo todavía, porque, a ver, a mí se me indicó que tenía que hacer cocinar a los de tercero del año pasado. Voy a ver si los puedo cocinar a ustedes también cuando terminen ellos, que empiecen esos 2 grupos, porque son 2 tandas de 3 semanas, ¿sí? 3 semanas duran entonces todos los talleres. Los 3 talleres que van a ver duran 3 semanas, están una semana en cada rotación. ¿Sí? Y la otra que se está hablando, que esto fue ayer, justo hubo una reunión de consejo en la escuela, que estuve yo con el director y con otra gente, en donde lo que se indicó es que vamos a empezar en forma piloto, digamos, como prueba piloto, a tomar los finales del primer cuatrimestre ya en cuanto se pueda, en cuanto terminemos de darle las capacitaciones a los profesores y demás, y de coordinar con los profesores, vamos a empezar a tener los cuatrimestrales de mitad de año, ahora, dentro de poco puede ser en un mes, pero va a ser antes de los finales. ¿Ah? Y eso va a servir de prueba piloto para ver cómo hacemos después los finales de fin de año. ¿Sí? Hay un protocolo que yo se los voy a pasar y quiero que lo lean. Van a tener que concurrir cuando concurran a la escuela con el barbijo, y además del barbijo, ¿vieron esas máscaras que hay de plástico? Sí, sí. Esas caretas de plástico. Bueno, van a tener que agenciarse una de esas caretas, ¿ah? Para darles esa máscara. A ver si se ve. De ese sistema, exactamente. Claro, porque lo que estuve viendo es que chicos de cubierta están yendo a la escuela. No, por las clases del CAPI. Sí, pero bueno, eso fue todo un tema, lo del CAPI. Porque fueron al aula de navegación. Con ustedes va a ser más fácil. Con ustedes creo que va a ser más fácil. Es más,
Voy a ver si este año les puedo hacer el simulador. También. Estaría buenísimo. Eso le iba a consultar también lo del simulador. Voy a ver si le puedo hacer, porque pasa que eso depende del simulador de sala de máquinas del centro. ¿Sí? Con los otros están terminaron ahora esta semana. Estarían ustedes ya para poder hacerlo. Y la otra que tienen que hacer ustedes ahora es el examen, el curso de lucha contra incendio, ¿no? Sí, lo empezamos la semana que viene, el 31 o el 30, creo. Sí. Dura 4 días nomás. No más. Dura 4 días la teoría y después tienen que hacer las prácticas. ¿Ah? ¿Y dónde van a hacer las prácticas, señor? Hay un equipo que está acá en la Fluvial, en la Escuela Fluvial, que es un container, que es un simulador. Básicamente es un container que se le tira humo por un lado, se le prende fuego por el otro. Es como si fuera un gran horno. Los vamos a rostizar en un horno tipo tamaño container. ¿Ah? ¿Nos meten adentro ahí? No. Le metemos adentro y le prendemos fuego. Para quedar todos parecidos a mí. Y hay que tener cuidado porque no, hay una dama presente, no puedo decir groserías. No. Dígalo tranquila, porque yo ya escuché un montón de cosas. No, a ver, hay que tener cuidado porque usted vio que, por ejemplo, cuando le cae una chispa a la paja prende fuego rápido, ¿no? Y va a ser peligroso. Claro. No tenía ese dato. Ah, sí. Así que hay que tener cuidado con el. Básicamente, yo estoy refiriéndome a la emisión de un elemento comburente natural. Y si la paja no es como el trigo. Usted lo ha dicho, Tacone, usted lo ha dicho. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, creo que no. ¿Cuándo se estima que nuestra promoción embarque como pilotines? El 2 de otoño del 2032. Usted se va a jubilar antes, porque usted ya tiene 34 años, ¿no, Murato? ¿Usted es el de los 34 años? No, me parece que se confundió. ¿Cuántos tenés vos? Ya me parecía que eras demasiado viejo para hacer 34 años. De aporte tiene 34. Bueno, a ver, tranquilo, yo me casé demasiado joven. En su momento y tenía 34 años cuando me casé así. Lo que importa es la calidad, no la edad. Bueno, no sea alcahuete, Tacone, déjelo hablar acá, Murato. Te salve, Murato. A ver, otro detallito, porque acá veo 9 nada más, o 12, me faltan 9, 11, me faltan 10. Hay 4 que están embarcados. Bueno, 4 que están embarcados y los otros 5 que están rateados. Cuando yo tome el examen, profe, se los voy a yo decir. estoy acá junto con Guille, con Gómez, así que somos 13. Bueno, yo se los voy a decir en perfecto alemán, ¿sí? Los que estuvieron ausentes a mí me nefrega, ¿tá? Tienen que saber lo mismo que saben ustedes. Y si no se ponen al día, el problema de los que no se ponen al día. ¿Ah? Por eso les hago hacer los trabajos prácticos que les queden impresos y que los pasen entre todos y que los recolecten. Los está juntando usted en Muratora, ¿no? Todos los trabajos prácticos. Está haciendo la encuadernación de todo. Sí. Bueno, otro detalle, los que estuvieron embarcados, estoy esperando los prácticos del embarco. Ustedes le dieron una guía para embarcar, ¿o me equivoco? Sí. Ajá. ¿Y se están haciendo los dolobos así porque yo no me di cuenta o porque necesito esos prácticos? Porque esos prácticos van a una nota de una materia que se llama práctica profesional 3, en el caso de ustedes. Si yo no tengo el práctico de esos embarcos, no tengo nota y no le puedo poner nota en esa materia y no se van a recibir. ¿Está claro?
¿Es práctica profesional 3 o 2, señor? No, es 3. Ustedes están en tercer año. Dígame que están en tercer año, no estoy tan equivocado. No, como nosotros somos tercero condicional y este es el embarco de segundo, por eso preguntaba. No, esto es para el 3. Está bien, perfecto. ¿Ustedes qué les falta dar de segundo año? Taller, Natación, gimnasia. Gimnasia y natación. Pero eso está el dúo dinámico organizando todo lo que es la parte de gimnasia. Pasa que Nosotros como estuvimos embarcados nos perdimos lo de natación. Gimnasia. Pero no importa, ahora ya hablé con el señor Zulín y dijo que lo íbamos a hacer en las primeras semanas de septiembre. Ajá. Bueno, entonces eso lo cierra. No, a ver, lo que ustedes básicamente ya pueden considerarse en tercero. Lo que pasa es que hay que terminar de cerrar el ciclo de taller y las prácticas, pero no tienen caldera como tienen los otros del año pasado, no tienen navegación como tienen los de cubierta. Ustedes tienen, vamos a decirlo en cristiano, dos giladeiras para terminar de hay que cerrar más el circuito administrativo y que cumplan que un tema de que estén nerviosos porque no van a pasar. ¿Sí? Sí. Así que bueno, aprovechen el curso de lucha contra incendio, aprovechen las prácticas. Cuando vayan a las prácticas me avisan, ¿sí? Cuando estén por ir a las prácticas. Yo si puedo me voy a arrimar, y si no puedo va a haber algún esbirro mío ahí mirando. Ustedes ya vieron que tengo ojitos en todos lados, ¿no? Y me entero todo. Así que avísenme por las dudas porque me interesa ver cómo está configurado ese container, básicamente. Ese container estaba en la base naval de Zárate y lo trajeron para acá, para hacer los cursos. Damas y caballeros, Bigliola, le dejé un listón importante a usted, ¿no? Sí, ya lo copié todo, ya lo pasé al grupo. Bueno, disculpe, señor. Última pregunta. Con el tema de los cursos de Puerto Belgrano. No, olvídense. Y ya está, si hacemos el incendio acá, ya está. No, sí, pero no está el de turbina también. Y el de control de averías. Y el de control de averías. El de turbinas lo van a hacer en el simulador. Está bien. En el simulador hay un buque, hay una de las aplicaciones es la simulación de un buque turbinero, de uno de los gaseros. Así que van a hacer ahí y vamos a ver si podemos con eso darles quitarles la alimentación de turbina. Bien. Listo. Y control de averías no lo van a hacer porque van a hacer el de control de averías era un regalo adicional que se les daba, que es bueno, que lo hubieran hecho, pero no, bueno, lamentablemente no se pudo hacer, y no es mandatorio el de control de averías, digamos, ¿sí? Claro. Así que bueno, esas son las novedades por ahora. Bueno. ¿Alguna otra novedad que tengan ustedes? Sin novedades. Los que están embarcados, sí. ¿Se sabe algo de Molanes? Porque anda desaparecido, pero no sé si porque los que se quedaron no se comunicaron con él o desapareció. Todavía no le pregunté. Comunicate con él, porque yo vivo está, porque me mandó un mail la otra vuelta con los pizarrones que les mandó a ustedes. Sí. Pero no, ¿cómo se dice? No tengo mayores novedades de la semana pasada. Bueno. Bueno, pues está vivo, está bien, lo importante. Sí, él está bien. Bien. Él está bien. Comuníquense con él. Merchan empiece a levantar la puntería con Molane, porque se está por mandarle a un control psiquiátrico a usted. ¿Él se va a prestar a ir a la escuela, Molanes? No lo sé.
No lo sé, pero a ver, eventualmente para el examen final no necesita que esté él en la escuela. Ah, es verdad. Porque lo puede tomar otro profesor y supervisarlo, porque lo que necesitamos es supervisar que no se copie. Sí. Básicamente. Y con respecto a los que no se vacunaron o no están vacunados ni con ninguna dosis. Ese es otro tema. Les sugiero que se empiecen a vacunar, ¿sí? Y preferentemente que traten de completar el esquema de vacunación completo con las 2 dosis, ¿sí? Yo no los puedo obligar, pero les sugiero que lo hagan, porque es probable que dentro del protocolo en algún momento se especifique que los que no están vacunados no entran a la escuela, por ejemplo, o que la prefectura diga los que no están vacunados no embarcan, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, todo aquel que no esté anotado para recibir la vacuna, empiecen a mover el tuje, anótense para recibir la vacuna. ¿Alguno está vacunado ya? Sí, señor. Sí. Segunda dosis, inclusive. ¿Aplica para los profesores lo de las vacunas? Aplica para todo el mundo. Sí. Mientras no nos vacunen a nosotros. Bueno, usted vio que la pedofilia es una hermosa en la escuela de náutica. Señor. Sí. ¿Sabe si Millete está vacunado? No me haga, pues yo sé que esto lo están grabando, no me haga. Ya lo estamos grabando más, señor. Soy Cachamane, señor, para saber nomás si Millete está vacunado. No, desconozco. Desconozco. Si quieren le pongo la oje cangoja ahí a morir y le damos allí que no, desconozco, la verdad no lo sé. A ver, de vuelta. Es un derecho de elegir lo que cada uno hace sobre su cuerpo, es cierto. Pero también tiene el derecho del Estado o el gobierno o quien fuera de decir, bueno, no te vacunes, pero no puedes entrar en lugares públicos si no tienes la vacuna. O en dependencias públicas si no tienes la vacuna. ¿Sí? Hoy cualquier vacuna es buena. ¿Sí? Hoy cualquier vacuna es buena. Los que están vacunados, ¿qué se dieron? Sinopharm. Sputnik. China. Bueno. Sinopharm. Yo le veía los ojitos rasgados este emulador. Bueno. Bueno, gente, los abandono. Bueno, señor. Nos vemos el lunes a las 16. El lunes. Lunes, 16 horas. Muy bien. Nos vemos.